Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas, las intrigas y las pasiones que nos hacen vibrar con cada episodio. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha dejado a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosa serie Senu con diéresis al cap. Y es que los rumores y las especulaciones sobre su ruptura no han cesado, y hoy vamos a desentramar la verdad de todo ese drama, centrándonos en la información superíndice 3N que al parecer Hande ocultó y que, según muchos, fue la bomba que destruyó su amor. Vamos a analizar en detalle lo que pudo haber pasado, basándonos en las evidencias que tenemos y en las declaraciones de algunas fuentes cercanas. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre las series turcas que nos encantan. No olvides dejarnos un like si te gusta el tema de hoy y un comentario al final del vídeo con tu donos copyright opinaste sobre este tema. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama amoroso digno de una telenovela turca. La serie Senu con diéresis al cap, conocida también copyright N como Love is in the Air, se estrenó superíndice 3 en el aún más menos o 2020 y rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Pertenece al GEU copyright Nero de comedia romántica y cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erçel, una joven florista que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista, pero se ve obligada a abandonar sus estudios debido a la cancelación superíndice 3N de su beca. En medio de esta situación superíndice 3N, conoce a Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y ambicioso arquitecto que le ofrece una peculiar propuesta: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright él le pague su educación superíndice 3N. A partir de este inusual acuerdo, surge una atracción superíndice 3N irresistible entre ellos, dando lugar a una historia de amor llena de enredos, obstáculos y momentos inolvidables. La serie catapultó a la fama internacional tanto a Hande como a Kerem, convirtiéndolos en 2 de los actores turcos más solicitados del momento. Su éxito radicó no solo en la trama, sino también en la química palpable que transmitían en pantalla, una química que, como ya sabemos, trascendió la ficción. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó superíndice 3 la pantalla y pronto se convirtió superíndice 3 en un romance real. Los fans de la serie estaban superíndice 3 ricos y celebraban cada foto, cada entrevista y cada aparición superíndice 3N pública de la pareja. Se les veo a enamorados, felices y compenetrados, y muchos pensaron que su historia de amor tenía un final de cuento de hadas. Viajes exóticos, declaraciones de amor públicas y la constante muestra de afecto en redes sociales alimentaban la ilusión de un futuro juntos. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia, de construir un futuro juntos lejos de los focos. La pareja se había convertido en un icono, un símbolo del amor verdadero que florece en el set de rodaje. Las marcas los buscaban para campañas publicitarias, las revistas querían exclusivas, y los fans no podían tener suficiente de Anker, como cariñosamente los apodaron. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación superíndice 3N de Hande y Kerem. Las más menos sales eran evidentes, dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, no se les veo a juntos en eventos públicos y, lo más preocupante, dejaron de seguirse en Instagram. Este último acto en la era digital, se considera casi una declaración oficial de ruptura. Aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 la ruptura de inmediato, las especulaciones se intensificaron hasta que finalmente, la noticia se confirmó superíndice 3. El impacto fue devastador para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de teorías conspirativas sobre lo que había ocurrido. Pero ¿qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Hande y Kerem? ¿Cuál fue la razón superíndice 3N que los llevó superíndice 3 a tomar caminos separados? Aquí es donde entra en juego la famosa bomba, que según muchos, Hande ocultó superíndice 3 y que terminó superíndice 3 destruyendo su relación superíndice 3N.
Y es que, según varias fuentes cercanas a la pareja, Ande ha mantenido en secreto algunos aspectos de su vida personal que Kerem desconocía y que, al salir a la luz, han generado una gran crisis de confianza entre ellos. No podemos olvidar que la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, y que cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser magnificado y distorsionado por los medios y por los fans. En este contexto, mantener la privacidad y proteger la intimidad se convierte en una tarea casi imposible. Uno de los rumores muy fuertes es que Ande, antes de iniciar su relación superíndice 3N con Kerem, ha tenido un romance fugaz con otro actor turco muy conocido, y que esta información superíndice 3N no ha salido a la luz hasta después copyright ese de que ella y Kerem ya eran pareja. Este rumor se alimenta de antiguas fotografías y comentarios que resurgieron en redes sociales, poniendo en evidencia la relación previa de Ande con este otro actor. Al parecer, Kerem se sintió superíndice 3 traicionado por esta omisión superíndice 3N y le costó superíndice 3 mucho superar este golpe a su confianza. La idea de que Ande no fue completamente transparente sobre su pasado sentimental lo habría afectado profundamente, generando dudas y resentimiento. Otra versión superíndice 3N apunta a que Ande habrá estado negociando en secreto proyectos profesionales que no habrá compartido con Kerem, generando celos y desconfianza en la relación superíndice 3N. Algunos incluso especulan que estos proyectos podrían haber involucrado a otros actores con los que Ande habrá tenido una cercanía que no fue del agrado de Kerem. Este rumor se basa en el hecho de que Ande, después de Senu con Dieres y Salkam, ha participado en proyectos con otros galanes turcos, generando especulaciones sobre posibles romances y complicando aún más la situación con Kerem. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz, y la necesidad de asegurar el próximo proyecto puede llevar a decisiones que no siempre son bien recibidas por la pareja. Es importante aún más menos hablar que estas son solo especulaciones y rumores que han circulado en los medios y en las redes sociales. Ninguno de los dos actores ha confirmado oficialmente las razones de su ruptura, por lo que no podemos asegurar con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. La discreción es una característica común en las celebridades turcas, que suelen evitar hablar públicamente sobre sus problemas personales. Sin embargo, la insistencia en que Ande ocultó información a Kerem es una constante en las conversaciones sobre su separación. Lo que es evidente es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem era mucho más compleja de lo que se mostraba en las redes sociales y que, al igual que en cualquier relación superíndice 3N, existían problemas y diferencias que lamentablemente no pudieron superar. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden haber contribuido al desgaste de la relación, haciendo que los problemas se agravaran y que la confianza se erosionara. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero mencionar brevemente otra serie turca donde las relaciones sentimentales tienen un peso importantísimo, Erkenci Kuay, o Pájaro Madrugador. Esta serie Tambiu Copyright N es una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, que cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. Al igual que en Senu con Dieres y Salkam, la química entre los protagonistas es innegable, y su relación superíndice 3N es llena de altibajos, secretos y malentendidos. Si bien no se centra en un ocultamiento de información tan drástico como el que se rumorea en la relación de Ande y Kerem, sí explora cómo las mentiras piadosas y los secretos pueden afectar la confianza en una pareja. En Erkenci Kuay los personajes luchan constantemente con la necesidad de ser honestos y la tentación de ocultar la verdad para evitar conflictos, lo que genera situaciones cómicas pero también emotivas. Y ya que estamos hablando de relaciones complicadas, no puedo dejar de mencionar AIC 101 o Amor 101, una serie juvenil de Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora favorita. A medida que intentan sabotear los planes del director, los estudiantes descubren el amor, la amistad y la importancia de apoyarse mutuamente. En esta serie el ocultamiento de sentimientos y las dificultades para expresar lo que realmente sienten los personajes son una constante, generando situaciones dramáticas y emotivas. La serie explora la complejidad de las relaciones adolescentes y cómo el miedo al rechazo puede llevar a los personajes a ocultar sus verdaderos sentimientos. Finalmente, y aunque no esté directamente relacionada con el ocultamiento de información superíndice 3N en el sentido romántico, quiero mencionar la serie Fi, que explora las obsesiones, las ambiciones y los secretos oscuros de un famoso superíndice 3 logo.
En esta serie el ocultamiento de la verdad, las manipulaciones y las mentiras son elementos clave de la trama, mostrando CEU superíndice 3 las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en las de los DMUS. Aunque no es una comedia romántica como las anteriores, Fi nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en todas nuestras relaciones. La serie muestra cómo las máscaras que usamos para ocultar nuestras verdaderas intenciones pueden terminar destruyendo nuestras relaciones y a nosotros mismos. En resumen, hemos explorado la posible bomba que Anderu Parrafoel pudo haber ocultado a Kerem Bürsin, la cual, según los rumores, destruyó su relación. Hemos visto cómo el ocultamiento de información, los secretos y las mentiras pueden afectar la confianza en una pareja, tal como lo hemos visto reflejado en otras series turcas como Erken Zikuay, AEK 101 y Fi. La realidad es que las relaciones son complejas y que no siempre podemos conocer todos los detalles de lo que sucede entre dos personas. Lo importante es recordar que la honestidad, la comunicación superíndice 3N y el respeto son fundamentales para construir relaciones superíndice 3 lídas y duraderas. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es la tristeza de ver cómo una pareja que parecía perfecta ha tomado caminos separados. Esperemos que tanto Ande como Kerem puedan encontrar la felicidad y el amor en el futuro. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem y sobre el papel del ocultamiento de información superíndice 3N en las relaciones sentimentales. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright opinan sobre este tema. Si creen que Ande realmente ocultó superíndice 3 algo a Kerem y CU, les son sus series turcas favoritas donde las relaciones sentimentales son el centro de la trama. También me gustaría saber qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse al canal, a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que AQ siempre encontrarán contenido interesante y entretenido sobre las series turcas que nos apasionan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y novedades del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por estar AQ y hasta la superíndice 3 Sima. Nos vemos pronto.